Natal, gracias por estar en sintonía a esta hora y sintonizarnos. Continuamos con más informaciones. Estados Unidos, pues según una publicación de CBS Noticias, CBS News, congeló las solicitudes migratorias de las personas que llegaron al país con el parol humanitario. Esto incluiría, de alguna manera, todo tipo de trámites migratorios, o sea, los asilos estarían congelados. Las nuevas solicitudes de asilo son las preguntas que han surgido tras esta filtración que hace CBS News. La decisión obviamente que impacta y afecta los programas que están incluidos para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua, Haití, también Ucrania, para ciudadanos ucranianos, y del proceso de reunificación familiar para cubanos, ecuatorianos y colombianos. Para despejar un poco más las dudas sobre esta disposición interna del Departamento de Seguridad Nacional, tengo a la abogada Astrid Montealegre, quien nos tiene pues más detalles sobre esta situación, y queríamos un poco hablar de esta situación que se está dando y qué tanto alcance e impacto tiene hacia los beneficiados del parol humanitario, y cómo se aplicaría esta medida. Bienvenida, doctora, y queríamos pues que nos ampliara un poco esto qué significa cuando se suspende, se congela toda solicitud migratoria, qué incluyen todas esas solicitudes migratorias. Gracias, Lucía, por la oportunidad de estar aquí con tu audiencia para poder informar y educar un poco acerca de estos recientes cambios anunciados, ¿verdad?, por un reportaje del noticiero CBS. Quiero recalcar ahí que aún hasta la fecha, hasta el momento, acabo de revisar, UCIS no ha publicado una notificación oficial. Entonces, todo lo que sabemos acerca de esta congelación o suspensión es a través de ese reportaje, de un memorándum que, interno que se reportó. Lo otro que es importante mencionar es que vos dijiste la palabra clave. Se suspenden los procesos, ¿verdad? No están cancelados ni tampoco están negados esos casos. Entonces, si vemos si es buena noticia o mala noticia, pues entre lo bueno y lo malo, aún podría ser peor, ¿verdad? Se podrían cancelar por completo o se podrían negar esas solicitudes. Pero realmente lo que indica el reportaje, que el propósito de esta medida es para poder revisar los antecedentes de estas personas que están aplicando y que entraron bajo los programas del parol humanitario. Aún en la administración anterior ya habían indicaciones de que estos programas habían sido abusados, y por esos motivos el programa y programas similares se suspendieron en agosto del año pasado por un tiempo. Entonces, es el derecho de Estados Unidos, ¿verdad?, vetar a las personas que ingresan y asegurarse que esas personas no tienen antecedentes criminales. Aparte de eso, hay que evitar el tráfico humano, y muchas personas que ingresaron con parol presentaron denuncias de que habían sido víctimas de tráfico humano de parte del patrocinador. Entonces, son detalles, ¿verdad?, que el Departamento de Estado va a ver, y supongo que los casos se van a ir reabriendo o procesando a medida de que vayan avanzando en ese estudio. Doctora, ¿esto qué significaría? O sea, ¿quedan suspendidas las solicitudes de asilo? ¿Qué pasa con las personas que ya habían sometido la solicitud de asilo pues ante la autoridad competente y habían entrado bajo condición de parol? Las personas que ya presentaron su solicitud de asilo, si lo presentaron en línea, ya van a tener un número de recibido, y ese número de recibido es lo que los protege porque están en proceso de asilo, ante una redada, por ejemplo, de ICE. Estas personas van a tener que esperar este proceso, y en algún dado momento los van a citar para sus biométricos, les van a tener su entrevista y van a continuar con sus procesos. Si es que no toma otra medida más extrema la administración y decide
cancelar estos procesos de una vez o negar la solicitud específicamente. Es probable que muchas de estas solicitudes sean negadas, especialmente los solicitantes de asilo que no puedan demostrar que la persecución que enfrentan o a la cual le tienen miedo es por motivos de su género, su raza, su ideología política, su religión o por membresía en algún grupo social particular, que son los requisitos para poder presentar un caso de asilo. ¿Qué pasa, por ejemplo, a personas que en este periodo de suspensión se le vencen sus permisos de trabajo? O sea, el solicitar una renovación de ese permiso prácticamente es parte de un trámite migratorio. Así es, si esas personas ya presentaron su asilo, pueden contar 150 días desde la fecha de ese recibido de su asilo. Y ya a partir de esa fecha pueden empezar a llenar su formulario, petición para permiso de trabajo y presentarlo. Y después de los 180 días, inmigración lo puede determinar. Y para los solicitantes de asilo, el primer permiso de trabajo aún es gratis, no cobran por esa solicitud y aplican bajo la categoría de solicitante de asilo, ya no de beneficiario del parol. Esas aplicaciones y esas solicitudes todavía están disponibles en línea, entonces se pueden presentar. Sí, precisamente eso le iba a preguntar, o sea, si tras la publicación de este reportaje en CBS Noticias de la suspensión de trámites de migratorios con respecto pues a estos programas de migración como el parol, pues todo sigue normal en línea, en UCIS. Sí, lo único que he notado es que están las páginas en mantenimiento, que van a tener una hora programada de mantenimiento. También muchas personas que han presentado su asilo recibieron una notificación que a partir del 18 de febrero sus casos están pendientes. No es nada de que alarmarse, es normal que UCIS notifique y también es importante notar que hasta la fecha UCIS no ha publicado oficialmente nada acerca de la medida de suspensión de estos casos. Bueno, ese memorándum hasta esta hora, pues lo que se conoce es interno, pero no ha sido público. O sea, en todo caso lo tendrían que hacer públicos para concretarlo. Correcto. Generalmente cuando hay cambios administrativos en los procesos de UCIS, se publican notificaciones y alertas en la misma página de UCIS para informar a las personas. Por ejemplo, en la página del asilo indicaría al inicio de esa aplicación que ciertas personas no pueden aplicar al asilo, por ejemplo, o que si aplican al asilo sus casos quedarán temporalmente suspendidos. Y hasta la fecha no hemos tenido esa publicación. Doctor, ante este panorama que hay ahorita en los Estados Unidos, que se van cerrando más las opciones para las personas migrantes, incluso pues para los que entraron de forma regular, pues con todo, llenando todos los requisitos y entrando pues por una vía regular, pues aeropuerto o frontera terrestre, pero de forma legal, como se le dice. Sí, así es. De hecho, ayer hice una consulta de una persona que viajaba con visa de turista, que su estadía ni siquiera era en Estados Unidos, iba a otro continente y pasó por Estados Unidos. En su lapso de estar aquí fue informada la persona de que Nicaragua no lo aceptaba, ¿verdad? Entonces, esa persona puede perfectamente solicitar asilo, no cabe dentro de los casos que están identificados en este memorándum porque no entró con un programa de parol humanitario. Entonces, aquí lo importante es que se deberían de informar sobre los diferentes términos y las clasificaciones de los tipos de inmigrantes, porque no todos los inmigrantes se tratan igual bajo la ley, ni todas las leyes que se van emitiendo afectan a todos los inmigrantes en general. Solo en el contexto nicaragüense tenemos una variedad de inmigrantes. Tenemos quienes han venido con visa de turista, con petición familiar,
en el paro humanitario. También tenemos personas que han ingresado indocumentados y estando en el país indocumentado iniciaron un proceso de asilo. Entonces, los pasos que cada persona tiene que seguir son diferentes dependiendo de su propio contexto. Doctora, ¿cómo ha actuado Estados Unidos cuando se da eso que usted acaba de mencionar? El hecho de que Nicaragua rechaza a esas personas para su retorno al país y que están con visa de turista en los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la respuesta o actuación? Uno, de la persona rechazada, y segundo, de las autoridades estadounidenses. Bueno, empecemos con las autoridades estadounidenses. El secretario de Estado Marco Rubio, su primer viaje lo hizo a Latinoamérica, a nuestra región específicamente, y ahí logró coordinar acuerdos con varios países, Guatemala, Panamá, Costa Rica y El Salvador, en cual esos países accedieron a recibir a personas deportadas por los Estados Unidos. Entonces, eso es la actuación de los Estados Unidos, cómo se va a resolver. En términos del individuo, qué es lo que puede hacer al momento de estar con su oficial de deportación, ¿verdad? Que van a tener uno asignado ya cuando ingresen en un proceso de ICE. Entonces, al oficial de inmigración se le puede al oficial de deportación específicamente, se le puede indicar de que no puede regresar a Nicaragua, no solo porque el país no le permite la entrada, pero quizás porque existe alguna persecución. Y en esos casos solicitar un tercer país seguro que lo reciba. El tercer país seguro existe desde antes de esta administración. Tenemos países como Canadá y Costa Rica que habían accedido a ser un tercer país seguro para las personas que no calificaban para asilo en los Estados Unidos, pero que tampoco podían regresar a Nicaragua. Entonces eso ya lo tenían solucionado, o sea, los rechazados van a un tercer país seguro o bien, pues, salen de Estados Unidos, van a otro país para no perder su visa, están entrando, saliendo y pues teniendo ese movimiento, y aunque tal vez el asilo lo puedan pedir en otro país, pero para no violar, como decimos, la estancia legal pues en los Estados Unidos. Correcto, si tienen visa de turista pueden estar entrando y saliendo con su visa de turista siempre y cuando no sobrepasen el tiempo de la estadía que le autorizan cuando ingresan a los Estados Unidos. Y en cuanto al tercer país seguro, esto es algo que se ha establecido en el derecho internacional por medio de diferentes acuerdos y la Convención en contra de la Tortura, que establece que una persona no puede ser obligada a regresar a un país donde es probable que va a recibir tortura o persecución. Es sí o sí lo del tercer país seguro, y si la persona insiste, ve, mejor me quedo aquí en los Estados Unidos, denme la oportunidad, o sea, explicar la situación, bueno, me acaban de rechazar, pues esas situaciones se puede dar. Claro, en el caso de una persona que está en los Estados Unidos y le niegan el asilo, por ejemplo, digamos que llega al final de su proceso y apela y ya está en su última instancia, ¿cuáles son las opciones que tiene si realmente no puede regresar a Nicaragua? Pues la única opción es un tercer país seguro. Y también en la situación de una persona que digamos que no pide asilo, que está transitando por los Estados Unidos con una visa de turista, pero durante su escala o en cualquier momento le indican que no puede regresar a Nicaragua, quizás no califica para asilo, pero también va a tener que optar por un tercer país seguro porque no se le puede obligar a Nicaragua a que reciba a ninguna persona en particular. Doctora, ¿qué recomendaciones da, por ejemplo, para la gente que está allá a lo interno de los Estados Unidos, tienen un parol? ¿Es recomendable estar viajando de estado a estado, a lo interno de los Estados Unidos? ¿Qué recomendaciones dan en ese sentido? Bueno, la primera recomendación es que se informen de fuentes fidedignas acerca de sus derechos en los Estados Unidos. Aquí los inmigrantes tienen derechos que están protegidos bajo la Constitución. Entre ellos está su derecho a permanecer callado para no incriminarse, su derecho a un abogado, no deben de firmar documentos, no deben de abrir la puerta y definitivamente no deberían de contestar preguntas.
Lo otro que deberían de hacer es informarse acerca de su caso en particular, ¿verdad? Cuáles son sus opciones y sus riesgos. Y lo tercero es tener en cuenta la política y la cooperación o no cooperación del estado donde residen. No es lo mismo el trato que están recibiendo inmigrantes en estados como Texas, que está cooperando con el gobierno federal, comparado con estados como California, donde hay una serie de ciudades santuarias y el gobernador ha dicho que no va a cooperar con las redadas de inmigración. Entonces hay que ver el contexto local de cada persona porque puede variar dentro de los 50 estados contiguos. Ok, doctora, vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre en las próximas horas porque, como lo hemos dicho, en todo este periodo, en este mes, ha sido bastante cambiante la política migratoria en los Estados Unidos. Muchas gracias, doctora, por estar acá con nosotros. Gracias, Lucía. Buenas tardes. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Continuemos con más acá en 100% Noticias.